¿Qué onda, yamingos? Como lo prometido es deuda, hoy nos encontramos en la entrevista con el doctor Byron Vaca, el rector de nuestra querida Poli. Bueno, buenos días, doctor. Nosotros tenemos la pregunta. Después de 10 años como rector de la SPOCH, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue el camino que le llevó a convertirse en el rector de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo? Bueno, muy buenos días a ustedes por estar aquí. Gracias por venir acá al rectorado. Es un gusto siempre para nosotros recibirles y conversar con nuestros y nuestras estudiantes de la Politécnica de Chimborazo. Desde aquí mi saludo a Polinews y desearles siempre el mejor de los éxitos. Yo creo que el camino para haber llegado a ser rector siempre es un camino fundamentalmente marcado por el trabajo, por la historia del trabajo. Yo tuve la suerte de ingresar acá a la Politécnica de Chimborazo a estudiar en la Facultad de Ciencias, en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y desde que ingresé a la carrera de Ingeniería de Sistemas, conté siempre con el apoyo, el respaldo de mis compañeros estudiantes en ese entonces de la carrera, y fruto de eso tuvimos la posibilidad de representarles a nuestros estudiantes como integrante de la Junta de Facultad. Antes en la Politécnica se elegían representantes para la Junta de Facultad, y la Junta de Facultad, los representantes que formaban parte de la Junta eran quienes elegían o votaban para el rector. Antes la votación no era universal, es decir, no votaban todos, votaban los representantes, y también votaban los representantes para elegir decanos, subdecanos, y dentro de los integrantes de la Junta de Facultad como representantes estudiantiles se elegían también representantes para conformar los consejos directivos que antes existían en las facultades. Y realmente tuve esa posibilidad y esa oportunidad que desde que fui estudiante ser representante de Junta de Facultad en representación de mis compañeros estudiantes. Luego, siendo parte de la Junta de Facultad, también fui integrante del Consejo Directivo de la Facultad, que era el máximo organismo de facultad donde se tomaban las decisiones de cada una de las facultades. Posterior a eso, también con el apoyo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias, fui electo representante a Consejo Politécnico por la Facultad de Ciencias. Antes se elegía un representante estudiantil por facultad, entonces fui electo representante a Consejo Politécnico, y posterior a eso, cuando ya terminaba realmente la carrera, tuve la posibilidad de ser electo como presidente de la Federación de Estudiantes de la Politécnica de Chimborazo. Yo creo que en todos esos espacios fueron espacios donde pudimos aprender, donde nos interiorizamos con la realidad de la Politécnica de Chimborazo, con los problemas, pero también con la búsqueda de soluciones. Porque muchas veces en nuestro imaginario está que las soluciones a los problemas son simples. A veces mucha gente lo resume en hacer llegar un oficio y pensar que el oficio lo resuelve todo, porque el papel aguanta todo, y no necesariamente es eso, ¿no? A partir de que somos una institución pública, y como parte de una institución pública tenemos un presupuesto definido que lo otorga el Estado. El Estado, por lo general, a las instituciones de educación superior públicas les entrega recursos para el funcionamiento. Es decir, voy a garantizar que funcione. Pago de sueldos, pago de servicios básicos, hasta ahí nuestro compromiso. Todo lo que es inversión, todo lo que tiene que ver con investigación, que también es inversión, el tema de jubilados, que también es inversión, son recursos que tienen que gestionarse durante cada año para poder cubrir esos valores y poder garantizar que no solo sea docencia, sino que además sea investigación, sea vinculación y lógicamente desarrollo, infraestructura, crecimiento como institución. Posterior a eso, yo me gradué aquí en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Era una carrera nueva, fuimos la primera promoción, fui el tercer graduado de mi carrera. Y luego de eso fuimos invitados, los primeros graduados, a ser profesores ocasionales de la carrera de Ingeniería de Sistemas. La carrera de Ingeniería de Sistemas, conjuntamente con la carrera de Ingeniería en Electrónica y Computación, el programa en ese entonces, con vistas de ser carrera ya de diseño gráfico, tomamos la decisión de crear la nueva Facultad de Informática y Electrónica y nos separamos de la Facultad de Ciencias. Ahí fui invitado para ser docente ocasional de la facultad en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Luego se dieron concursos, participé en un concurso, gané ese concurso para ser docente titular. Luego fui también representante del consejo directivo como docente. Fui electo por los docentes para ser consejo directivo de la Facultad de Informática y Electrónica. Y bueno, siempre realmente integrados al trabajo con la gestión, ¿no? de la facultad, de la institución, de nuestras carreras.
Me postulé para la convocatoria becas que realizaba la CENACYT para estudiar los doctorados. Entonces fui a estudiar el doctorado, retorné de estudiar el doctorado y un año después de mi retorno recibí la propuesta de un grupo muy importante de la Politécnica de Chimborazo a nivel de docentes, administrativos, trabajadores y también estudiantes para que me plantearon la posibilidad de participar en un proceso electoral con la posibilidad de ser electo rector de la institución. Participamos en ese proceso, realmente fue un proceso bastante complicado. Por temas más internos de la institución. Prácticamente duró casi 10 meses de ese proceso electoral porque no se respetaron sentencias constitucionales, etcétera. Hubo problemas realmente, pero a la final yo creo que se dio el proceso, que era el proceso legal que se tenía que garantizar. Y luego de realizado ese proceso tuvimos un apoyo realmente muy importante de la institución. En ese entonces se convirtió en una ganancia de un proceso electoral para rector, la más amplia que tenía la Politécnica en ese sentido. Y ejemplo, antes los rectorados se ganaban con 6 votos de diferencia, con 8 votos. Creo que la mayor triunfo hasta ese momento, creo que había una diferencia de 16 votos. Y cuando nosotros participamos, pese a todos los inconvenientes que hubo, pudimos ganar ese proceso electoral con alrededor de 42 votos de diferencia, lo que realmente era una victoria significativa. Pasado la primera gestión, en donde con el apoyo, y eso siempre voy a decirlo, el apoyo, la colaboración, el compromiso de toda la comunidad politécnica, estudiantes, administrativos, trabajadores, docentes, investigadores, técnicos docentes, porque una institución, la diferencia en una institución no lo hace una persona, lo hacemos todos. Logramos realmente alcanzar objetivos importantes, desarrollar infraestructura. Cuando yo llegué, habían estudiantes de algunas carreras que no tenían aulas, recibían clases realmente en las canchas. Sí, me invitaron a veces a indicarme, ve, aquí estamos recibiendo clases. Entonces, la primera prioridad fue construir edificios, infraestructura, aulas, laboratorios para nuestros estudiantes. Luego de eso, apostarle a la calidad. Entonces empezamos los procesos de rediseños curriculares, ajustes curriculares. El tema de la investigación, al 2016, cuando asumimos del rectorado, no estábamos en ningún ranking, después no aparecía en ningún ranking internacional. Y entonces, 2 años después, empezamos ya a aparecer en los rankings. Tuvimos que tomar decisiones en Consejo Politécnico, resoluciones para garantizar esto. También mejorar el tema académico de nuestros estudiantes. Había problemas muy complejos de estudiantes que terminaban su carrera y sin embargo no habían cursado ni el inglés ni educación física. Terminada la malla curricular tenían que quedarse 2 o 3 años más culminando esos créditos que estaban separados de la malla. Entonces iniciamos procesos para integrar todas las asignaturas dentro de la malla, los créditos para que no existan esos problemas y se han ido superando dificultades. Luego creo que producto de todo ese esfuerzo, la SPOS ya apareció en rankings internacionales. La SPOS en uno de esos años, en el primer periodo, me parece que fue en el 2020, fue declarada como la universidad del país que más publicaba, sí, pero no era suficiente porque publicábamos realmente en revistas indexadas, sí, no necesariamente de alto impacto. Entonces el siguiente paso era promovernos, es decir, ya publicamos, ahora vamos a motivar la publicación en alto impacto. Y eso hizo que el ranking del SPOS también crezca y esté presente prácticamente en todos los rankings, bien situado a nivel nacional. A nivel de las públicas siempre estamos entre el 3º, 4º, 5º lugar de las públicas. A nivel de entre privadas y públicas, a veces estamos en el top 10, a veces 11, 12, pero claro, hay una gran diferencia fundamentalmente en el tema de manejo de recursos cuando queremos compararnos con las privadas, ¿no? Entonces es diferente ese accionar, pero sin embargo el SPOS ha logrado todo eso. Luego, para el segundo proceso electoral que enfrentamos, para el proceso de reelección, fue algo muy realmente interesante. Tuvimos, se habían organizado en las facultades y más o menos con alrededor de, no sé si eran 1.300 firmas entre docentes, administrativos, trabajadores del SPOS. Se acercaron acá a pedirnos que asumamos el reto de la reelección y con todo ese respaldo realmente, y tal vez sin haber sido esa la intención, pero con esa motivación decidimos asumir el reto de un segundo periodo. Y en este segundo periodo, lógicamente, teníamos que dedicarnos a fortalecer también la calidad que ya había iniciado ese proceso de transformación,
en busca de alcanzarse las certificaciones internacionales de nuestras carreras. Entonces, para la fecha, si tenemos que decirlo realmente con mucha emoción, somos la Politécnica de Chimborazo. Hoy actualmente cuenta con 10 carreras certificadas internacionalmente por una certificadora de calidad europea, es decir, la misma que les evaluó en Europa las carreras, nos evaluó acá y logramos certificar a 10 carreras con la calidad que tienen estas carreras, ¿no? Este 1 de marzo llega la Comisión en Cambio de Estados Unidos de la certificadora ICBSP, que también va a entrar a la Facultad de Administración de Empresas. Estamos prácticamente a semana y media, estamos hablando del 1 de marzo. Están aquí presentes para evaluar las carreras de la Facultad de Administración de Empresas. Recién la Facultad de Administración de Empresas, hace una semana aproximadamente atrás, lograron la recertificación de ISO, ¿sí? De ISO de calidad. Entonces, son indicadores que nos hace saber que realmente ese trabajo de mejora continua en busca de la calidad va dando frutos, y tenemos realmente la expectativa importante de que las carreras de la Facultad de Administración de Empresas también certifiquen todas, y estaremos hablando alrededor de, ojalá, 15 carreras que tendrían ya certificación internacional. Estamos iniciando el proceso también para postular 9 nuevas carreras de ingeniería con la certificadora europea. Entonces estamos en el proceso ya de contratación, porque hay que lógicamente llevar los procesos de contratación pública para que la certificadora venga, te evalúe. Entonces estamos ya en ese proceso, esperamos que realmente hasta mayo ya podamos tenerle aquí a la Comisión Europea evaluando 9 carreras más de ingeniería, y ojalá este año la Politécnica de Chimborazo logre cerrar con alrededor al menos de más de 20 carreras certificadas internacionalmente. Entonces eso nos hace saber de la calidad, ¿no? Pero sobre todo nos hace saber del compromiso de toda la comunidad politécnica para asumir ese reto, esforzarse, porque demanda de esfuerzo, dedicación, tiempo, compromiso de la gran mayoría. A veces esperamos que seamos todos, pero no necesariamente significa que así mismo es. El deseo es de todos, pero no todos asumen el mismo nivel de compromiso. Pero creo que el esfuerzo colectivo, conjunto, supera a veces esas situaciones y hacen que la Politécnica de Chimborazo hoy tenga un reconocimiento local, nacional, pero sobre todo internacional. Y yo creo que eso tiene que a todos realmente hacernos sentir bien y hacernos saber que el camino y la ruta que nos trazamos en nuestros planes de campaña que habíamos planteado en su momento, los hemos ido cumpliendo. Estamos cerrando ya esos procesos pendientes y esperamos realmente al 10 de agosto que terminamos ya nuestros 10 años de gestión, poder dejarle un legado importante a la institución en donde se convierta en ese nuevo piso del cual debe volver a partir la Politécnica de Chimborazo para proyectarse siempre a más, ¿no? De aquí quedarán entrar en procesos de certificación de las demás carreras, ¿sí? Fortalecer las sedes también y lógicamente también entrar en procesos de certificación de los programas de posgrado, que también es parte de estos procesos y que estamos avanzando, fortaleciéndolos para que también podamos lograr esas certificaciones. Buenísimo, doctor. Bueno, de parte de todos los estudiantes, yo creo que les vamos a despedir como se merece, porque vemos todo el avance que ha tenido la Politécnica y creo que es muy notorio porque son 10 años donde se ha visto un verdadero antes y después dentro de todo lo que es la SPOCH, y también cómo ha empezado a tener también esta relevancia en concursos nacionales e internacionales. Yo tuve la oportunidad este año de ser la campus director del Prize y para mí fue algo muy lindo ver que nuestra universidad en estos momentos está entre las mejores 10 de un campus a nivel Latinoamérica, y creo que es justamente por todo el apoyo que hemos tenido también de la institución y que la SPOCH va a seguir resonando, porque no solamente hay uno, hay muchos programas que también están apoyando en este caso en la SPOCH, y todos por y para los estudiantes, y por eso tenemos una pregunta de los estudiantes donde ellos quieren saber qué es lo que sucedió con el comedor politécnico, por qué no está en funcionamiento y por qué de pronto no se ha podido dar ya el uso correcto del mismo. Ya, a ver, esa es una pregunta que le he respondido varias ocasiones y lo hago siempre con la transparencia que hay que hacerlo. El proyecto del comedor politécnico es un proyecto que, tengo que reconocerlo, no nació en nuestra administración. Ese proyecto fue producto de una consultoría, ¿sí? Es decir, la Politécnica de Chimborazo contrató a
profesionales del área de ingeniería civil, arquitectura, para que elaboren el proyecto de la futura construcción del comedor politécnico. Ese proyecto, lógicamente, al haber tenido una inversión en la administración anterior en la nuestra para hacer los estudios, fue auditado, ¿sí? Y cuando fue auditado, lógicamente se convirtió en una recomendación de la Contraloría, que luego de la inversión que realizó la esposa en esa época, era obligatorio, lógicamente, construir, porque si no era haber hecho una inversión y no construirse era un perjuicio a los recursos del Estado, en este caso de la misma institución. Entonces era un proyecto que no se podía modificar, porque cuando se hace una contratación de una consultoría, entonces lógicamente recibes del producto final, que son los estudios de ese proyecto, y lo que tienes es que aplicarlo, ¿sí? Nosotros podríamos haber tenido varias observaciones al proyecto, pero claro, ya estaba hecho y teníamos que hacerlo y ejecutarlo. En vista de eso, en medio de la escasez de recursos, porque como les digo, te dan es para pago de sueldos, salarios, servicios básicos, no te dan para inversión. En la consultoría, el costo que estaba proyectado para la construcción del comedor politécnico era de 2,5 millones. Eso iba a costar el comedor politécnico. En nuestra administración, cuando llegamos, se elaboraron los pliegos, se trabajó en un tema de los precios unitarios, que los llaman en las construcciones, de ajustarnos a los precios que determina la Contraloría para poder elaborar las bases, es decir, no los pusimos los precios que estaban considerados, porque ya digo, valía 2,5 millones, sino nos ajustamos a los precios que estaban, precios unitarios en la Contraloría, y a través de eso se disminuyó el presupuesto de ese proyecto. Total, esa obra se terminó realmente adjudicando en un valor aproximado de $1,700,000 aproximadamente, que era como unos 800,000 menos, ¿no?, de lo que estaba en eso. Iniciamos la construcción siguiendo todo el proceso legal, que hay que seguirlo. Si solo el mismo hecho de decir ya costó $800,000 menos, o sea, obviamente significa que hicimos bien las cosas para lograr garantizar que los recursos de la institución no sean mal usados, ¿sí?, por decirlo así. Y inició el proceso. Sin embargo, de eso, el contratista, una vez que inició la construcción del comedor, hubo un determinado momento en que dejó de avanzar la obra, ¿sí? Entonces, a través del fiscalizador, claro, el fiscalizador tiene que cumplir su trabajo y empezó a notificarle qué es lo que pasa, qué sucede. Y a la final el contratista decidió abandonar la obra, ¿sí?, y no cumplió con el contrato. Lógicamente nosotros, desde la transparencia que nos caracteriza, al no tener ningún compromiso con ningún contratista, porque siempre lo único que se ha peleado es que siempre sea el mejor costo para la institución, en favor de la institución, lo que hicimos fue inmediatamente seguir los juicios correspondientes para declararle proveedor incumplido, porque ya se negó a cumplir. Sí, en otros espacios, lo voy a decir muy abiertamente, lo que acostumbran es entrar en procesos de negociaciones, incrementos de obras y no sé cuántas cosas más que hacen. Nosotros no hicimos eso, ¿sí? Él tenía que cumplir el contrato y al negarse el cumplimiento, iniciamos todos los procesos legales para que sea declarado proveedor incumplido, para que lógicamente hacer efectivas las garantías y poder continuar con la construcción del comedor politécnico. Como digo, todos nos imaginamos que son procesos sencillos, no lo son. En el momento que uno inicia ese proceso de una demanda, la justicia en el Ecuador toma sus tiempos, no voy a decir si son muchos o pocos, lo que sea, pero toma sus tiempos y realmente hemos pasado en litigio hasta ahora, ¿sí? O sea, no es que ya se ha resuelto el litigio, porque si hubiésemos esperado resolver ese litigio legal, no tendríamos el comedor terminado, ¿sí? Sino que a la par de que iniciamos los procesos, los litigios, a través de los juzgados, del proceso de contratación pública, una vez que ya ganamos como en 4 o 5 instancias al proveedor, porque apelan por todos los espacios en las diferentes instancias. Entonces, una vez que ya ganamos todo eso, tuvimos ya la sentencia final favorable para ejecutar las garantías. En el momento que vamos a ejecutar las garantías, resulta que la aseguradora con la que el contratista, valga la redundancia, contrató los seguros, si las garantías, la aseguradora no quería devolver la garantía. Entonces, otro proceso legal para obligarle a devolver la garantía. Y a la final resulta que la aseguradora sí prácticamente se declaró en quiebra.
porque no tenía los respaldos necesarios, entregaba garantías sin exigir los respaldos a quien le contrataba, en este caso el contratista, en el caso del SPOS, y otros contratistas en otros casos. Y en función a la actuación del SPOS, prácticamente esa aseguradora entró en liquidación y lógicamente intervino la Superintendencia de Compañías para ese proceso de liquidación, y ahora mismo se determinó un orden, no sé si la palabra legal es prelación, me parece, en donde todas las instituciones que tenían seguros de esa aseguradora, claro, empiezan a decirnos, bueno, a mí atiéndanme primero, a mí devuélvanme primero, porque la aseguradora tiene ciertos bienes que tienen que venderlos y luego de venderlos empezar a cubrir sus deudas. Entonces, y ahí se da un orden de atención. Según la ley, lo primero que se tiene que atender es salud, es algún otro tema, educación y otras cosas, ¿no? Entonces, en un inicio nos pusieron como en un orden 30, es decir, íbamos a ser atendidos en un lugar 30. Hemos seguido también acciones y ahora somos 3, ¿sí? De los 30 ahora somos 3, pero todavía aún no se hacen efectivas las garantías. Entonces, ¿qué debíamos esperar nosotros? Que nos entreguen la garantía y con la garantía terminar el comedor. Pero no podíamos esperar, porque si dejábamos que el comedor se quede abandonado 4 años hasta que se resuelvan todos los temas legales, tal vez ahora esa obra estaría destruida y costaría más terminarla. Entonces lo que hicimos es buscar recursos, ¿sí? Adicionales de esta para continuar con la obra, ¿sí? En el marco de lo que determina la ley, ¿sí? Se llevó otro proceso de contratación y se logró terminar realmente el edificio. Lógicamente, algo que hay que entender es que no todos los recursos están ahí para mañana, ¿sí? Sino que vamos generando recursos, vamos avanzando y después con nuevos recursos del otro año vamos avanzando y hemos logrado terminar ya el comedor politécnico. Ahora mismo estamos ya en un proceso en Consejo Politécnico, espero que ya la próxima reunión se apruebe un reglamento para ya el comedor poderlo sacar a arrendamiento, si vale la palabra, para poder arrendar, para que alguien venga y se haga cargo del arrendamiento del comedor. Ahora mismo ya tenemos financiado el equipamiento del comedor, están levantando todos los requerimientos para el tema de mobiliario, mesas, cocinas, todo lo que necesita el comedor para que entre ya el proceso de contratación, comprar, y una vez que esté comprado y ya equipado el comedor, lógicamente poder arrendarlo para que ya podamos usarlo todas y todos los estudiantes, docentes, administrativos, todos, porque el comedor, como ustedes ven, es una obra grande, importante, que estamos nosotros buscando cómo hacer que entre a funcionar. Y mientras se resuelven las partes legales, recuperamos la garantía. Cuando recuperemos la garantía, lógicamente van a ser fondos que van a entrar para hacer tal vez otras obras, ¿sí? Que necesita la institución. Entonces ha sido un trabajo continuo y, como digo, muchas veces nadie sabe todo lo que es la gestión pública, pero de todas las construcciones que hemos hecho, alrededor como de 16 obras, realmente hemos tenido un problema, que es lo contrario que sucede en otras instituciones públicas, ¿no? En donde muchas veces sacan procesos de contratación, quedan abandonados de sus procesos por meses, por años, y si logran terminar uno, termina siendo un éxito para algunas administraciones. En este caso, hemos tenido una dificultad que la hemos podido superar justamente porque hemos hecho todas las cosas legalmente y nos ha permitido enfrentar estos problemas de manera legal y hacer que se resuelvan a favor de la institución. En el tiempo que ya no depende de nosotros, sino en el tiempo que lógicamente llevan estos procesos a nivel de la legislación vigente que tiene nuestro país. Sí, doctor, como usted mismo menciona, es un poco triste que todos los procesos legales en el país demoren, porque no se puede resolver un asunto de la noche a la mañana, como usted mismo mencionó. Entonces, otra pregunta que tienen los compañeros estudiantes es, ¿qué acciones se están tomando frente a los problemas de salud mental en la comunidad estudiantil? Porque hay problemas que se reportan que no hay turnos suficientes, somos aproximadamente más de 10,000 estudiantes y el centro médico no abarca la cantidad de médicos, de profesionales para todos nosotros. Entonces, esa es la consulta, doctor. Ya. A ver, te comento, y no como un justificativo, porque realmente no tenemos nosotros que justificarlo. La competencia de salud no es de una institución de educación superior. La competencia de salud que nosotros tenemos en la institución es una competencia de un servicio adicional que damos como institución a toda la comunidad politécnica, porque no solo a estudiantes, es a docentes, administrativos, trabajadores, ¿sí? Entonces, y en base a eso, lógicamente,
debemos tener un espacio adecuado. El centro de salud que hoy opera en la Politécnica fue totalmente remodelado porque antes estaba terrible, sí, entonces se habilitaron nuevos espacios, pero lógicamente la comunidad a la que atiende es grande, es importante, hablamos de alrededor de 18,000 estudiantes, más docentes, estamos hablando a veces de 20,000, 22,000, dependiendo el periodo en el que nos encontramos, y claro, estamos buscando siempre atenderles. Yo te voy a dar una versión un poco diferente, ¿no? Que cuando lo escuchamos nos sentimos realmente contentos, ¿sí? Cuando escuchamos, hay docentes, hay administrativos, trabajadores que dicen, wow, sí, sorprendidos, ¿no? Porque antes no pasaba eso, ¿no? Vamos al centro de salud del esposo, ¿sí? Y en el dispensario médico nos atiende un médico que le corresponda. Si es odontología, odontólogo, si es medicina general, enfermería, primeros auxilios. Inclusive, si te necesitan medicación, les damos medicación gratis, ¿sí? Gratis, medicación gratis, ¿sí? Y entonces, a veces yo me digo, no sé, ¿qué más queremos? ¿Sí? Porque yo no veo dónde realmente sucedan estas cosas que suceden aquí en la Politécnica de Chimborazo. Que puede ser que sea todavía insuficiente, sí, pero el tema es que nosotros buscamos financiar esos servicios a través de los mismos recursos que recibimos para hacer academia. Entonces son esfuerzos extraordinarios que realiza la Politécnica de Chimborazo. Y en el tema de atención, en este caso específico de salud mental, tenemos, me parece, si no estoy mal, ahora mismo tenemos 3 psicólogos que atienden turnos ahí a todos los compañeros, al personal de la institución, sobre todo a nuestros estudiantes, que son quienes tienen prioridad en ese centro de salud. Y sin dudarlo que puede ser que sea insuficiente el número de profesionales. Ahora mismo contratar más profesionales no tenemos dónde, por el espacio que no nos alcanza. Sin embargo, está planteado la posibilidad de crear un nuevo centro de salud, sí, que sea más grande, sí, con mayores espacios para que a futuro también se pueda pensar en ese incremento de profesionales de la salud, médicos, etcétera, para que puedan dar un servicio. Ahora, lo único que sí les quiero decir es que aclaremos ese tema, ¿no? El centro de salud del SPOS, el que está dentro del SPOS, funciona con recursos del SPOS. Es el SPOS quien paga a los médicos, quien paga a los psicólogos, quien paga a enfermeras. No es que lo hace el Ministerio de Salud, es el SPOS. Entonces, esos incrementos también van a demandar de más recursos, pero en función a cómo crece la institución, habrá que ver los mecanismos para que a futuro se pueda hacer esta situación. Hay un tema importante, ¿no?, que también es necesario decirlo. A veces decimos, pero es que crecen más estudiantes, hay más docentes, debería incrementarse. Sí, pero solo acuérdense que la educación aquí es gratuita. Entonces no tenemos ingresos como para decir, acabo de cobrar estos matrículas para poder invertir en este servicio, sino que como es gratuito, tenemos que buscar los mecanismos para lograr financiar ese servicio. Y ahí, ¿qué puedo decir? Ser un poco tal vez más comprensivos, darnos cuenta de un servicio que se está dando de manera gratuita. Cuando tú te vas donde un odontólogo fuera de la Politécnica de Chimborazo, ¿cuánto te cuesta una curación? Una calce, no sé, una limpieza dental? Sí, aquí no te cuesta nada, sí, todos somos atendidos y es gratuito. Entonces, esa es la pequeña diferencia entre un servicio y otro. Cuando tú te vas, yo, sí, soy asegurado, sí, en el IES, sí. Oye, a mí me sale mejor, y creo que a todos, hacerte atender aquí que te atienden rápido, que ir a buscar un turno en el IES, porque allá ni siquiera te atienden. Entonces es duro, ¿no? A veces son así de complicados los temas. Pero en todo caso, yo creo que más bien hay una invitación a que valoremos esos servicios que son sin costo, que son no necesariamente obligatorios, pero que nosotros lo hacemos desde la perspectiva de entender que acá en la Politécnica de Chimborazo, los estudiantes que vienen a la institución no necesariamente son siempre estudiantes que tienen recursos. En una gran mayoría son estudiantes que provienen de provincia, el 70% viene de fuera de la ciudad de Riobamba. Entonces tienen necesidades, requerimientos, y por eso esos servicios, para ayudarles y complementarles. Acuérdense también que a nivel de nuestros estudiantes, desde el 2017, apenas entramos en la administración, ya contratamos un seguro de vida y de salud de los estudiantes.
Entonces, ¿qué significa eso? Si un estudiante está saliendo, ejemplo, tiene un accidente, ¿sí? Reporte el accidente y el seguro les cubre gastos de médicos, les cubre gastos si tienen que operarse de la operación, gastos de medicina y a veces inclusive para mala suerte si un estudiante fallece por algún accidente dentro o fuera de la institución, porque la cobertura además no es solo dentro del SPOS, es dentro y fuera de la institución. La Politécnica a sus familiares les da una ayuda económica para que puedan sustentar los gastos de funerales y todo lo que es algo que no quisiéramos que pase, pero que ha pasado. Y permanentemente aquí hacemos efectivo ese seguro. A veces un estudiante le atropelló un carro, se rompió la pierna. Los costos de la operación los cubre la operación y los medicamentos del seguro. Y hemos tenido muchos casos donde hemos atendido a los estudiantes. Entonces, lo que yo siempre les invito a los chicos es, ¿dónde? ¿Sí? De forma gratuita, díganme, ¿qué institución hace eso por nuestros estudiantes? Y aquí lo hacemos, ¿sí? Porque sabemos que fuimos estudiantes y sabemos que además, como decía acá, los estudiantes no siempre tienen los recursos para poder solventarse esos temas que son imprevistos, que son accidentes y que no los provoca el esposo. Se provoca en cualquier parte un accidente, pero que el esposo les respalda permanentemente. Son imprevistos igualmente. Bueno, doctor, la última pregunta que tienen los estudiantes es de acuerdo a las carreras. Los estudiantes preguntan ¿qué carrera relacionada con la IA considera usted que se debería implementar en la SPOCH y qué tan cerca estamos de que sea realidad? Ya, verás, yo tengo una percepción frente a la IA, ¿sí? Y lo hago desde mi propia formación, ¿sí? Cuando apareció el Internet, ¿sí? Entonces, en ese momento todo el mundo decía, ¿cuándo van a crear la carrera de ingeniería en Internet? Sí, entonces, a ver un ratito, ¿ingeniería en Internet? No. Sí, el Internet es un servicio. Sí, ya. Entonces, mira, por ponerlo así, ¿no? Y poder comparar con el fenómeno actual de la IA. ¿Qué es la IA? La IA es una herramienta, ¿sí? Que le sirve a todas las carreras, que le sirve a todos los profesionales, ¿sí? Y que no necesariamente tienes que hacer una carrera que te enseñe a utilizar la IA, ¿sí? Ya, lo que nosotros debatimos acá en Consejo Politécnico es que en nivelación debemos en las asignaturas de ahí, por ejemplo, integrar un módulo donde a nuestros estudiantes les empecemos a enseñar cómo utilizar de manera adecuada la IA para que genere esa habilidad. Pero la IA es transversal, ¿sí? No solo a las carreras, sino al ejercicio profesional. Entonces, hoy todos, aunque no nos guste al inicio, así como pasó con el Internet, nos va a tocar aprender a usar la IA para ejercer profesionalmente, para estudiar, para trabajar, como un medio de consulta para todo, porque eso va a ser una competencia, sí, adicional que deberemos tener todos quienes nos formamos como profesionales, pero no necesariamente crear una carrera que diga ingeniería en IA, porque ahora es la IA, mañana tal vez aparezca otra cosa y entonces nos va a tocar decir, queremos la carrera de la nueva tecnología que aparece y no puede ser así. Entonces, eso es lo que hemos hecho ya aquí en Consejo Politécnico y empezará a aplicarse ya inmediatamente a partir del próximo semestre. Gracias, doctor. Y con esto cerramos. Si pudiera darle un consejo a todos los politécnicos, ¿cuál sería? Mira, yo aquí voy a decir algo que me enseñaron mis abuelos, ¿sí? Que lo digo porque creo que eso fue lo que a mí me transformó, ¿no? Yo tengo que decir que yo fui un estudiante que vino acá a la Politécnica de Chimborazo, creyendo en la Politécnica, pero también porque tengo que ser sincero, ¿no? Antes, en mi época, todos querían ir a estudiar en Quito, en Guayaquil, etcétera, ¿no? Entonces, yo no tuve los recursos para pensarme siquiera en esa opción. Además, mis papás me dijeron, oye, son 4 hijos, bueno, contigo son 4 y no eres el único. O sea, si a vos te mandamos a Quito, los demás no van a poder estudiar. O sea, búscate una opción aquí. Y vine a la Politécnica y no me arrepiento, la verdad, de esa decisión. Creo que fue la mejor decisión de mi vida, quedarme en el SPOS, ¿sí? Y algo que me enseñaron mis abuelos, ¿no? Unos de una manera, mis otros abuelos por parte de mi papá de otra manera, de mi mamá de otra manera. Ellos siempre se proponían cosas como estas, ¿no? Mis abuelitos son del campo, ¿sí? Oriundos de Calpi, de Licán, ¿sí? 2 parroquias cercanas de Ariobamba. Entonces ellos
hacían sus relatos, ¿no? Decían, la gente en nuestros pueblos, por lo general, en esa época que ellos eran niños jóvenes, se dedicaban a las tareas del campo, o sea, nadie se proponía ir a estudiar. Entonces ellos decían que ellos identificaron esa necesidad de estudiar para superarse. Y ellos siempre me decían, no, en la vida hay que trascender, ¿sí? ¿Y cómo se trasciende? Rompiendo los ciclos, decían. Por ejemplo, un abuelo a mí me planteó directamente, ¿qué quieres ser de grande, Byron? Entonces, para esa época, mi papá era profesor, mis abuelitos eran profesores de escuela, mis tíos, profesores de escuela. Entonces, ¿qué quiere ser uno? Profesor. Sí. Entonces, mi abuelito me dijo, Byron, no puedes ser profesor. Mira, ¿cuánto nos hemos esforzado? Tal vez nosotros cuando nacimos en el campo y claro, las actividades eran agrícolas, eran en el campo. ¿Sí? Sin embargo, decidimos dar un paso y salimos a estudiar. Y tenían su título de bachiller, tal vez como profesores, así, ¿no? Y después a tus padres y a tus tíos les mandamos a hacerse profesores. Pero si ustedes van a seguir repitiendo el ciclo de ser profesores, nunca van a trascender, nunca van a evolucionar. Entonces, la evolución es cuando cambias el ciclo. Entonces, Byron, tienes que ser ingeniero. Y si tú logras ser ingeniero, cuando tú les preguntes esto mismo que te pregunto hoy a tus hijos y les digas, ¿qué quieres ser? Ellos en su mente jamás se les va a cruzar por la mente decir profesor de escuela. Van a decir ingeniero como mi papá. Así como tú dices, soy profesor como mi papá. Pero si después tú no te quedas como ingeniero, sino que seguro algo más inventarán y procura hacer lo máximo que puede ese rato, tus hijos van a querer alcanzar el título más alto que vos has tenido. ¿Sí? No porque les obligue, sino porque ellos ya tienen un nuevo referente. Y eso es trascender en la vida. Pero algo más va a ir. ¿Sí? Si tú te propones y sueñas con ir a estudiar fuera del país, si tú no vas a tener que decirles a tus hijos, anda, busca una beca, ellos se van a buscar solos. Y le hice caso a mi abuelito, ¿sí? Les hice caso a mis abuelos y puedo decirlo, ¿no? Mira, mis hijos estudiaron aquí en Espos, mi hija la Kerly estudió aquí en Espos, mi hijo el Gabriel está estudiando aquí en Ingeniería Eléctrica aquí en Espos y mi hija temporalmente está aquí, ya este fin de mes ya regresa a Italia, ¿sí? A estudiar el doctorado. Entonces, oye, Kerly, quédate un rato, ¿no? Dicen que estudia el doctorado. Sí, ya está bien, hija, sí. Entonces, era lo que decían mis abuelos, ¿no? Y claro, y de lo único que realmente creo que me causa ahí un poco de controversia es que sí, que realmente hoy quieren irse, sí. Ya no quieren quedarse aquí, quieren ir a estudiar afuera. Y claro, uno como padre siente, ¿no? Esa situación, no es que no sientes nada, sientes emoción, pero también sientes nostalgia de ver cómo se van, ¿no? Cómo ha pasado el tiempo y se van. A mi hijo, pues más difícil decirle no te vayas porque él todavía está en carrera, pero en todo caso él ya está planificando dónde voy a ir a estudiar la maestría, etcétera, y aprovechame que estoy aquí un año más y me voy, ¿sí? Entonces sí, tienes razón, no les puedes detener. Entonces mi consejo, sobre todo a los jóvenes, ¿no? A los estudiantes, ¿sí? Que primero plantéense sueños importantes, ¿sí? Si le plantean un sueño chiquito, con eso se van a quedar. Y los sueños no pueden ser chiquitos, tienen que ser grandes, ¿sí? No importa lo difícil que parezca. Porque lo difícil se hace posible cuando trabajamos, cuando hacemos las cosas que hay que hacer para alcanzarlos. Alguien decía que si tú tienes un sueño y te convences de que ese sueño lo puedes conquistar, inconscientemente haces las cosas para lograrlo, ¿sí? Entonces ya ni siquiera te hace falta proponerte, sino que a veces vas a jugar un partido y estás haciendo cosas inconscientes para lograrlo. Vas a estudiar y estás haciendo inconscientemente cosas para lograrlo. Y después la suma de esos temas que ya terminan a veces siendo conscientes y otros tal vez inconscientes, te permiten alcanzar tus sueños. Y nada es imposible. Mi otro abuelo, en cambio, me decía, en la vida nada tiene límites, ¿sí? Los límites los ponemos nosotros. Cuando tenemos miedo, cuando no tenemos el valor para afrontar el sacrificio que significa tener algo y cuando renuncias. Sí, lo importante es insistir, persistir y jamás renunciar, decía. Y yo creo que eso es lo que yo puedo decirles a los chicos. Yo siempre que me paro en un auditorio, en estos 10 años que me ha tocado estar, y les veo a los estudiantes de allá, creo que en algunas veces les digo, yo estuve allá. Yo estuve allá. Y ahora estoy acá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero? Que muchos de ustedes después de un tiempo estén acá, ¿sí? Y estén haciendo de la educación superior
realmente un referente dentro de la ciudad, de la provincia y sirviendo sobre todo a los nuevos bachilleres, ¿sí? Es lo que yo podría decirles, chicos, y que realmente se motiven. Están en la mejor institución pública del país, son parte del SPOT, y la mejor institución no lo hace el nombre, lo hacemos cada uno de nosotros con nuestro trabajo. Muchas gracias, doctor. Queremos igualmente darle muchas gracias por este espacio, por esta entrevista, por darse el tiempo de poder responder a preguntas que de pronto se hacen todos los estudiantes y algunos más que otros, ¿no? Porque siempre están como que a la expectativa. Yo creo que justamente con eso nace PoliNews, que es justamente el espacio que queremos hacer donde los estudiantes siempre estén informados, que puedan conocer, como se dice, todas las oportunidades que tienen hacer politécnicos, todas las actividades que se realizan, todos los talleres que tenemos, los clubes. Justamente queremos que esto sea un espacio de información para que las personas puedan entender que estamos en la mejor institución. Al menos yo soy una persona de Venezuela y para mí siempre fue algo muy grato entrar al SPOT, porque cuando yo vine a este país siempre soñé con estar aquí. Y ahora que estoy me doy cuenta de lo afortunados que somos y de que a veces los sueños de otras personas son en realidad el anhelo de otra. Y no nos damos cuenta. Entonces, creo que es justamente el motivo que tenemos de querer informar, que los chicos sepan que están en una institución que está luchando por salir adelante para que los chicos tengan un espacio y una educación de calidad. Entonces, queremos agradecerle, igualmente decir que somos PoliNews y justamente agradecer siempre estos espacios que nos brindan las autoridades del SPOT para que podamos informar y podamos seguir llenando a la comunidad con el mensaje que todos queremos, que es seguir adelante y seguir aportando. Eso es todo por hoy. Hasta aquí reportando Steffi y Oscar.